Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, y lo diste todo por mí, mi Jesús. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermanos. Una vez más estamos agradecidos al Señor porque nos reúne para poder oír, para poder recibir su palabra y para poder compartir la fe que tenemos en común. Por eso, hermano querido y hermana querida, en esta hora, si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 38. Estaremos dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 38, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oramos. Padre, queremos agradecerte porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y con ella podemos tener, Señor, una meditación conforme a la guía y a la dirección de tu Espíritu Santo, de lo cual en esta tarde, confiados, Señor, en que tú habrás de ministrar y suministrar tu gracia por medio de tu Espíritu, Señor, es que recibimos la palabra con fe para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, estamos contentos en esta tarde, amén. Amén. Porque nos ha dado el Señor poder congregar y poder compartir la fe que tenemos en común. Y así también hemos podido en este día tener tiempo para alabar, adorar juntos el nombre del Señor, y también de poder contar testimonios, lo cual también manifiesta la vida que nos fue dada. Porque el Evangelio no es solamente un conocimiento, como las demás religiones, sino que el Evangelio es una vida. Amén. No trata de un conocimiento intelectual meramente, en conocer, en saber cómo son todas las cosas, sino trata de una vida que se transmite. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso cuando nosotros compartimos los testimonios, o cuando compartimos tiempo de coinonía, o cuando nos es dado poder reunirnos no solamente para participar de un culto, sino también para poder compartir la vida diaria, la vida cotidiana, eso trae mucho provecho a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque podemos ver que no somos los únicos que estamos atravesando por dificultades. A veces hay mucho desconocimiento del uno del otro, no se sabe por lo que está pasando, no se sabe cómo es su vida, no se sabe las situaciones que está viviendo, y entonces eso muchas veces nos lleva a mantener una distancia, y tenemos comunión con Dios, pero no disfrutamos de la comunión con la iglesia. Por eso es muy importante el tiempo que nosotros separamos o apartamos, y aún poder generar. En estos días Dios me permitió acompañar al misionero y poder visitar varias congregaciones, y me dio poder compartir en diferentes lugares, y aún poder compartir los diferentes momentos, ¿no?, en los cuales uno se levanta para desayunar o para preparar un almuerzo, o se levanta para ir y hacer una actividad, o simplemente un viaje. Amén. Lo cual fue de gran bendición, porque tal vez no estuvimos hablando todo el tiempo de las Escrituras, ni estuvimos hablando todo el tiempo del viaje y de lo que íbamos a hacer o lo que teníamos planificado hacer, sino compartíamos de la experiencia y compartíamos de lo que estábamos viviendo, y eso nos llevaba a que nos pudiéramos conocer más con el hermano y así afianzar nuestra relación, fortalecer nuestra relación y nuestra amistad, al igual que con él, con su esposa, y también aún con su hijita de tan solo 4 años. Y usted dice que puede tener de común una persona
ya pasaba los 50 con una niña de 4 años, pero la fe es algo que nos une, amén, une diferentes culturas, une diferentes edades, diferentes clases sociales, porque en Cristo Jesús somos uno, amén, y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Y en esta oportunidad, aún ministrando él, podía ver que el hermano en cada lugar al cual iba, ya sea una reunión programada o en cada lugar al cual él participaba, ya sea un almuerzo o una reunión con pastores, abría su corazón para hablar de lo que era el trabajo de Dios en su vida, que le llevó a estar en misiones, a estar trabajando en Uruguay. Y hoy en la mañana compartía, ¿no?, que yo a veces por el pasar de los años me olvido que también soy misionero aquí en Uruguay, que no es que yo nací en estas regiones y mi formación no fue en estas regiones, amén. Si bien la cultura es muy similar, porque podría decirse que la cultura tanto de la gente, el conocido porteño o el río platense con el uruguayo es muy similar, amén. Tenemos en común el asado, tenemos en común el mate, tenemos en común la torta frita, tenemos en común el dulce de leche y tenemos en común el Gardel, aunque nos lo disputamos, ¿no es cierto? Algunos dicen que nació en Argentina, otros dicen que nació por estas zonas. Y bueno, tal vez no he hecho, digamos, lo que se dice un traspaso cultural de pasar a una cultura completamente distinta a la mía, pero sí podía ver el trabajo de Dios en el hermano. ¿Por qué? Porque su cultura es muy distinta a la cultura de la gente de estos lados. Y cómo Dios trabaja en él y en su esposa para poder adaptarse a la región y para poder hacer el trabajo de Dios. Y estas son cosas que nosotros podemos mirar, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque también son una enseñanza. Porque a veces queremos que la gente se amolde a nuestra forma, de cómo nosotros somos, de cómo nosotros pensamos, de cuáles son nuestros gustos, de cuáles son nuestras preferencias. Y de repente, de esa manera, como que levantamos barreras para la cercanía, ¿no es cierto? Levantamos como muros para poder acercarnos el uno al otro, ¿no? Imagínense, bueno, acá tal vez no, pero imagínense si los hermanos preparan la comida de su cultura, que es muy picante. No importa lo que coma, todo es picante. Amén. Y le invitan a comer. Usted dice, no, pero no es mi forma de alimentarse. Entonces no podría sentarse a la mesa con ellos. Sin embargo, yo veía que el hermano sí se sentaba y compartía de nuestras comidas y compartía aún nuestros horarios, porque ellos por cultura a las 6:30 de la tarde, como tarde, ya están cenando. Pero nosotros aquí cenamos a veces a las 9, 10 de la noche, cuando volvemos de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces eso le traía dificultad, porque para descansar no le permitía dormir bien, porque acostarse con el estómago lleno para él le traía dificultad para dormir. Sin embargo, el hermano recibía las cosas con agradecimiento. ¿Para qué? Para poder hacer el trabajo de Dios. Dios hacía un trabajo en él que le permitía a él poder trabajar en medio nuestro. Amén. De poder trabajar en medio nuestro. Y claramente lo vi. ¿Por qué? Porque estuvimos todos esos días afuera comiendo de lo que nos servían, en los horarios en los que nos servían la comida o a la hora que preparaban para que participáramos. Pero cuando llegó a su casa, los horarios eran completamente distintos y los menús también eran muy distintos, pero eran ricos, amén. Por lo menos eran apetitosos, amén. Así que qué importante, ¿no? Hablando de estas cosas, es que nosotros no levantemos barreras,
No, porque yo tengo esta forma de ser, porque yo tengo esta preferencia, porque a mí me gustan las cosas que sean de esta manera. Y a veces es un obstáculo eso para hacer el trabajo de Dios. Y no nos damos cuenta que si Dios quisiera preparar las cosas de una manera distinta, lo haría. Porque yo me miraba en cuanto al trabajo que Dios me envió a hacer, y para mí no tengo dificultad. Hacer el trabajo en Uruguay no es una dificultad. Amén. ¿Por qué? Porque los rioplatenses somos muy similares en cuestión de cultura. Entonces tal vez mis dificultades fueron otras, el dejar mis afectos, el dejar mis bienes. Tal vez mis dificultades fueron otras, como por ejemplo poder conseguir una documentación en estos lados, un documento. Los otros días, el año pasado, ¿no? Recibimos el certificado de ciudadanos. El año pasado recibimos el certificado de ciudadanos uruguayos. Pero nosotros estamos desde el año 91 en el Uruguay. Y hablaba con un pastor en Salto que tiene 27 años ya en Uruguay y todavía tiene dificultades para poder tener una cédula de residencia. Entonces, fíjese las dificultades. El hermano también viene de Argentina y todavía tiene dificultades. O sea, nosotros en su momento también tuvimos dificultades. Me acuerdo que comenzamos ese trámite como por el año 98 y cuando vimos todo lo que requería y lo desestimamos. Llegó un momento que nos cansó tanto que por el 98, 99 y lo desestimamos porque era mucho lo que nos pedían y había que hacer inversión y había que viajar para apostillar o enviar por gestores o traer desde Argentina ciertos papeles, cierta documentación y la desestimamos. Pero hace cosa de 2 o 3 años, en un momento de dificultad como lo fue el momento de la pandemia, nosotros ya estábamos iniciando y por gracia de Dios pudimos salir adelante y hacerlo mucho más ágil, en forma mucho más ágil, ya que muchas cosas se hicieron de forma virtual y se empezó a usar documentos digitales. Entonces eso nos permitió poder agilizar de alguna manera ese trámite. Entonces tal vez nosotros como argentinos nuestras dificultades eran otras, pero si uno fuera a hacer misiones en la India o uno fuera a hacer misiones en un país de Medio Oriente o de Asia, bueno, se encontraría con grandes dificultades, o tal vez cerca de aquí, Brasil, ¿no? Ya el portugués no es tan fácil de poder comunicarse. Y cuando uno no puede comunicarse, ahí es cuando comienzan las dificultades. Porque no puede, ¿cómo hace si tiene que predicar el Evangelio si no puede hablar en la lengua? Si no puede hablar el idioma, ¿cómo hace para poder comunicarlo, no es cierto? Entonces, qué importante es que nosotros miremos que cuando se presentan las dificultades es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Si a mí me pusieran, me dieran a escoger, ¿no es cierto?, hoy por hoy, o en su momento me hubieran dado a escoger venir a Uruguay o ir a un país de Medio Oriente, de Asia o África, tal vez el camino más fácil hubiera sido Uruguay. Amén, y el camino más difícil hubiera sido Asia, África o Medio Oriente. Amén, hubieran sido más difíciles, pero seguramente en el camino más difícil hubiera llegado a tener mayores experiencias. Amén, hubiera llegado a tener, hallar mayor gracia para poder salvar todo obstáculo de dificultad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos meditar? Que cuando se presentan las dificultades es el trabajo de Dios en nuestras vidas y no debemos de rechazar las dificultades porque es Dios que está trabajando con nosotros. Si nosotros queremos que todas las cosas resulten a nuestra manera, con nuestra conformidad, de nuestro agrado, queremos que todas las cosas resulten como de nuestra preferencia, entonces vamos a levantar un obstáculo para que trabaje Dios
y un obstáculo para poder llegar a comunicarnos, para poder llegar a estrechar vínculos y fortalecer relaciones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros hemos leído esta escritura, hermano querido, y nosotros podemos ver al Señor Jesucristo que nació bajo la ley, y podemos ver al Señor Jesucristo que nació siendo judío. Amén. Y ya a los 12 años podía hablar, disertar con los maestros de la ley, y en él, Señor Jesucristo, se podía ver la gracia y se podía ver la sabiduría. Pero él no, aunque había nacido siendo judío, de un vientre judío y había nacido bajo la ley, él venía del cielo, venía de otro lugar. Y aquí nosotros podemos mirar que cuando al Señor le querían interpelar, cuando el Señor le quería intentar, amén, el Señor el Señor no miraba la dificultad, no miraba lo que le hacían como un mal que le hacían, sino miraba la necesidad que tenían esa gente. Él no miraba por sí mismo, amén, sino miraba por la necesidad de esa gente. Nosotros podemos ver que vinieron a él los escribas y los fariseos y le dijeron, danos señal para que podamos creer. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Señal no le va a ser dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el centro de la tierra. Amén. Pero luego le dice, la generación de Nínive ante la predicación de Jonás se arrepintió. Y yo soy más que Jonás. Y luego le dice, la reina de Saba vino desde lejos para ver la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón. Y luego les habla de una terrible realidad. Les dice, el espíritu inmundo, cuando sale de la casa, anda por lugares desérticos, deseoso de volver a la casa. Cuando la halla desocupada, adornada y barrida, llama a 7 espíritus peores, y el estado del hombre viene a ser peor. Y así acontecerá con esta generación mala. Mientras el Señor estaba trabajando en medio de esa generación, Satanás estaba atado. No podía trabajar, al igual que al presente. ¿Qué es lo que detiene al espíritu del anticristo? ¿No es la iglesia? El espíritu del anticristo ya está en acción, salvo que al presente hay quien lo detiene hasta que éste sea quitado de en medio. Lo que detiene la obra del diablo, ¿qué es? La obra de la iglesia. Comunicando el evangelio de verdad para la salvación, los hombres son rescatados de las garras trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos mirar que mientras el Señor estaba allí, Satanás estaba atado, no podía hacer lo que quería. Aún los demonios clamaban y gemían y decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Por qué nos atormenta? Nosotros sabemos quién tú eres. ¿Qué le decía el Señor? Enmudece, calla. Y a otro le expulsaba. Y otros le decían, envíanos al hato de cerdo. Y los enviaba y los cerdos se tiraban por el despeñadero. Mientras el Señor estaba en medio de ellos, la obra del diablo estaba siendo deshecha. Satanás estaba atado. No podía hacer lo que él quería. Pero el Señor sabía que llegaría un tiempo en que él sería sacado de en medio de esa nación. ¿Y qué es lo que le dice a esa nación, a esa generación perversa y maligna? Cuando Satanás vuelva, los va a ver adornados, los va a ver decorados, pero los va a ver vacíos. Y su postrer estado va a ser mucho peor. Amén. ¿Qué es lo que lo adornaba y que lo decoraba a la nación de Israel? La religión.
La religión era lo que decoraba y lo que adornaba. Por eso ellos buscaban tener cada quien el manto más largo, buscaban cada quien pararse en las plazas y orar en público, o cuando llevaban ofrendas contrataban a gente que viniera detrás, amén, dando cánticos o dando voces, que estaba por ser llevada una ofrenda al templo. Lo que adornaba y lo que decoraba a esa nación era su religión, de la cual ellos tenían orgullo. Pero la religión no llena el vacío que tiene el hombre. La religión no transforma el alma. La religión no cambia al hombre. Simplemente lo decora, lo adorna. Amén. Simplemente lo decora y lo adorna. Así también hay muchas personas que hoy están viviendo de su apariencia y confiados en su apariencia, se sienten seguros y se sienten confiados que por su apariencia de piadosos, de religiosos, se sienten seguros de que nada le va a pasar. Sin embargo, Satanás trabaja. Nosotros sabemos que él trabaja. Ahora, ¿cuál era el perjuicio para esa generación? Que el mensaje les había llegado, que la palabra les había llegado. ¿Por qué? Porque estaba el Verbo encarnado, dando testimonio de la verdad. ¿Y qué era lo que quería Jesús? Que creyeran en él. Por eso le dijo, Nínive, cuando escuchó el mensaje de Jonás, se arrepintieron todos. Y yo soy más que Jonás. Y todavía piden señales. La reina de Saba, cuando oyó de la sabiduría de Salomón, atravesó grandes distancias para oír la sabiduría de Salomón. Y yo soy más que Salomón. ¿No pueden creer en mí? Entonces ahí le expone. Y le dice, ustedes están adornados y decorados por la religión. Pero cuando yo sea sacado del medio y el evangelio comience a expandirse al mundo todo, el postrer estado de esta generación va a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque la verdad llegó a sus vidas y la rechazaron. En la carta a los romanos el apóstol Pablo explica, dice, habiendo conocido a Dios, no le diste gloria a Dios. Por eso Dios te ha entregado a una mente reprobada, para que hagas toda clase de cosas que no convienen, que no son convenientes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos? Lo mismo que el Señor Jesucristo. Cuando uno comienza a hacer toda clase de cosas que no son convenientes, ¿cómo va su camino? ¿No va de mal en peor? ¿No va de mal en peor? Así entonces, hermano querido y hermana querida, el rechazar la palabra de Dios, el rechazar la verdad de Dios, el no estar atento al mensaje del Señor para poder creer en Dios, para poder creerle a Dios, hace que nuestra condición, en vez de ser favorecida, empeore. Por eso, cuán importante es que si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, para que no nos acontezca como a esa generación perversa y maligna, que quería ver señales para creer en el Señor, y no se arrepentían ante el mensaje de Dios que les era dado por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él manifestó la autoridad. ¿Cómo sabemos que manifestó la autoridad? Porque hubieron muchos que le siguieron. Hubieron muchos que creyeron en él. Amén. Hubieron personas que cuando él le dijo, ven, sigue, me dejaron todos, como Mateo, que dejó la mesa del cambio, se levantó y le siguió al Señor. Hubieron mujeres que cuando le oían hablar decían, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Él manifestó su gloria. Dice que el apóstol Juan, cuando habla del Señor Jesucristo, dice que vimos la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Manifestó su gloria. Por eso es que el Señor hablaba para esa generación de cuál iba a ser su estado, que habiendo oído la palabra de verdad, recibiendo el testimonio de la verdad en boca del Señor Jesucristo,
por no creer, su condición iba a venir a ser peor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué era lo que el Señor les anunciaba? Que Él había venido al mundo para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Bendito sea su nombre. Nosotros podemos mirar que el autor de la carta a los Hebreos también nos exhorta en el capítulo 13, en el verso 12, diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Entre tanto que se dice hoy. Por eso cada palabra, cada mensaje, cada manifestación de Dios para nuestra vida es una manifestación del cuidado y de la misericordia del Señor. Nosotros cuando leemos este pasaje, podemos ver el cuidado de Dios por esa generación, advirtiéndole y hablándole anticipadamente de cuál iba a ser su condición. No había quienes hablaran al respecto del reino de las tinieblas. No era común. El que más hablaba sobre el reino de las tinieblas y sobre la obra de Satanás es el Señor Jesucristo. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, hay muchas referencias a Satanás. Encontramos algunas en el libro de Job, encontramos algunas en el libro del profeta Ezequiel, encontramos otra en el libro del profeta Jeremías, en el profeta Isaías, que hace referencia a Satanás, oh lucero, hijo de la mañana. Encontramos a Job en el libro de Job, que dice que se reunieron los hijos de Dios y juntamente vino Satanás. Pero el Señor Jesucristo comenzó a hablar con profundidad al respecto de la obra de Satanás. Y comenzó a advertirle que el adorno de la religión no los iba a preservar. El adorno o decorado de su religión no los iba a preservar. Lo único que preserva al hombre de la obra del diablo es creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando uno cree, recibe la palabra del testimonio y recibe el sello del Espíritu Santo. Y ahí la vida de uno queda guardada, queda escondida juntamente con Cristo en Dios. Por eso es un error. Muchas personas se enorgullecen de sí mismas pensando que Satanás no va a trabajar en ellos, que Satanás no va a hacer su obra en ellos, porque tienen una religión. Sin embargo, claramente podemos ver que Jesús le habló a esa generación y lo podemos ver al autor de la carta a los Hebreos, que habla a los hermanos. Porque cuando uno comienza a tomar distancia del Señor a causa del engaño del pecado, ¿cuál es el engaño del pecado? La autosuficiencia, el creer que por uno mismo puede salir adelante. Así hay muchas personas que hoy están enfrentándose en un mundo para lo cual para ellos les es desconocido y constantemente están sufriendo pérdida, porque entretenidos y profundizando en el reino de Satanás están sufriendo pérdida. ¿Por qué? Porque no les llegan a conocer a Cristo ni su poder. No llegan a desarrollarse en la fe cristiana, no llegan a desarrollarse como hijos de Dios. Sin embargo, están en las iglesias. ¿Cuál es el engaño del pecado? Tomar distancia del Señor, creer que yo puedo, mis rodillas,
mi oración, mi ayuno, mi vigilia. Nosotros no podemos. El que puede preservarnos del diablo es el Señor Jesucristo. El que puede preservarnos de que el maligno no nos toque es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos confiar en nosotros como alguien que tiene por sí mismo una capacidad o un poder, sino que tenemos que confiar en Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hay personas que hoy por hoy están aún en las iglesias, pero tomaron distancia del Señor por el engaño del pecado, pensando que son ellos los que pueden salir adelante y no confiando en la obra de Jesucristo. Hermano querido y hermana querida, cuando en las tiendas de Israel pasaba el ángel de la muerte, si no estaba la señal de la sangre del cordero, la muerte entraba. No importaba que fueran de israelitas, no importaba que ellos tuvieran el conocimiento de lo que iba a pasar en esa noche, ni tampoco importaba que ellos supieran cómo poder preservarse. Para preservarse, ¿qué tenían que tener? La sangre como señal en los linteles. Si no tenían la sangre como señal en los linteles, por más que lo hubieran escuchado a Aarón, por más que lo hubieran escuchado a Moisés dando las directivas de lo que iba a pasar y de lo que ellos tenían que hacer, si no lo hacían, el ángel de la muerte entraba y el primogénito moría. Amén. Así también, si nosotros no obedecemos a la fe para ser como Dios quiere, para que sea hecho en nosotros como Dios quiere, el enemigo nos va a tocar. Por eso hay gente que constantemente, aún dentro de la iglesia, no sabe discernir ni identificar cuándo es la obra del diablo, cuándo es la obra de Dios. No saben con quién están peleando. ¿Por causa de qué? Por haber tomado distancia del Señor. Se va generando un corazón malo, un corazón de incredulidad. Se va endureciendo y acontece lo mismo que aconteció a esa generación. Amén. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para preservarnos, para que el maligno no nos toque, es el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos el amor de Dios para con esa generación. ¿Manifestado en qué? En que el Señor les estaba exhortando a que cambiaran de actitud, que creyeran en Él, que Él era más que Jonás, que Él era más que Salomón, y que si no recibían el testimonio de la verdad que venía por medio de Él, su postrer estado iba a ser peor. Amén. Iba a ser peor. Por eso son cosas, hermanos queridos, en las cuales nosotros podemos meditar y podemos ver que si hay algo y hay alguien que nos va a sacar adelante, es el Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por venir a nuestra vida mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento, para que pudiéramos entender y creer, Señor, a la verdad de tu palabra, sabiendo, Señor, que si hay alguien, algo que nos va a sacar adelante, es el poder de tu sangre, Señor, y es tu presencia, Señor, que nos guarda, que nos protege y que impide que el maligno pueda prosperar sobre nosotros. Por lo cual te damos gracias mediante la fe que es en el Señor Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre,
el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,